Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Y entramos con otro de los temas, si ustedes me lo permiten, que son temas de la actualidad. Y la actualidad, lamentablemente, pasa por los actos violentos y violentos en la familia. Y lo que ya es que nos falta, lo único que creo que en esta sociedad nos faltaba ver, escuchar y oír. Padres y madres que asesinan a sus propios hijos e hijas para vengarse uno de los otros. Es que esto, yo no sé qué sociedad nos estamos convirtiendo, pero algo está fallando esta sociedad cuando estamos viendo esta lacra de asesinar, por ser la verdad que no sé qué calificativo poner. Don Mario Eugenia, se quedó pensativo. Sí, me quedé pensativa porque es un tema, desde mi punto de vista, un tema un tanto peliagudo, porque yo no sé si lo que falla, que evidentemente fallará, no digo que no, la ley de violencia en tanto que tiene que endurecer las medidas e incluso hacer más medidas preventivas y buscar la fórmula, pasa desde ahí. Desde el último paso pasa la educación, no sé qué está pasando, tenemos un rebrote en colegios de actitudes machistas, en IES de actitudes machistas, porque yo en los últimos años me dedico a la docencia y vemos cosas tan desagradables como WhatsApp de alumnos a alumnas, donde ya directamente con este no hables, con el otro no quiero que vayas, con esto. Hay un rebrote, no sabemos de qué, está fallando la educación, está fallando la parte punitiva probablemente, y hemos pasado a una indolencia, yo no sé cómo decirlo, porque no sé si es una persona que realmente creo que estamos en un estado que evidentemente estoy de acuerdo con, hay compañeros nuestros aquí y a lo mejor quien sea psicólogo puede pues implicar un poco más, voy a hablar de manera, es mi opinión, ¿sabes? No tiene nada que ver, es la que voy a dar, no soy psicóloga, no soy nada de eso por el estilo, pero yo creo que algo está fallando también en la cabeza de las personas, no son locos, evidentemente, como decía un psiquiatra o un psicólogo, pero hay algo en un momento determinado que tú has perdido el apego hacia, no sientes eso como si fuera familia tuya, te ciega el dolor de intentar hacerle daño y no te importa. Ha llegado el momento, no sé cómo explicarlo, llega el momento de estas personas que pierden o no sienten apego hacia aquello que les da la vida, porque no debemos de olvidar que un padre y una madre pues están juntos y deciden darle la vida a un niño, que yo creo que es lo más preciado que se puede tener un padre y una madre, y para tú intentar hacerle daño a tu pareja con la violencia vicaria. A mí eso me parece tremendo. Y ahora sí que voy a decir una cosa también, lo estábamos viendo como Bretón, que yo creo que eso sí es verdad que hay un componente de psicópata, pero este señor no tenía pinta de ser nada, en contrario estamos hablando de Tomás Jimeno, en su día a día, en su historia, lo que la gente lo conocía, como suelen conocer a todos los maltratadores, y quien haya trabajado en eso lo sabe, no suelen dar un perfil de maltrato, suelen ser personas afables en la calle y luego hay que sufrirlos en casa, porque es realmente el perfil que se suele dar. Entonces realmente no sé qué es lo que está ocurriendo, pero ya lo que más espeluznante me ha parecido, por eso me he quedado bastante pensativa, es si a mí me ha parecido horroroso, horrible, ya no tengo ni calificativos para decirlo, el tema de Tomás Jimeno, peor me ha parecido, peor, por cuanto que soy madre y no estoy intentando equipararlo, sino me pongo en la piel de una madre, peor me parece la madre que puede, no sé, a mí lo de la chica de que mató a su hija, la madre que mató a su hija, eso no le quito culpa, ninguna culpa al padre que lo hace, porque me parece espeluznante, horroroso y horrible, pero me hace pensar a dónde hemos llegado. Si tú, como mujer, que eres yo que sé, lo más grande para ti es traer un ser al mundo, o yo como madre, y creo que ese ser tengo que tenerlo protegido, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos fallando como sociedad para que yo sea capaz de perder el apego? Porque para yo poder matar a un ser
al cual yo le he dado la vida. A mí me gustó mucho una vez que yo fui, Isabel me dijo una vez, ¿te gusta mucho esa palabra? Y le dije, pues sí, porque aprendí una cosa, solamente aprendí ese día unas charlas que yo fui, que me gusta ir mucho a charlas de violencia y eso, para que me dan para que tú te puedas aprender y cosas y vayas a eso. A mí me gustó mucho cuando las chicas dijeron, llega un momento en que tú cosificas a la persona, la haces cosas, le quitas todo el valor como persona, la pones en objeto. ¿Qué es lo que ocurre en la persona? ¿Qué ocurre en la sociedad? ¿Qué está pasándonos para que nosotros seamos capaces de quitarle a esas personas su identidad? ¿Qué está fallando? Creo que falla la educación, creo que falla la prevención, creo que tiene que haber medidas más punitivas para este tipo de personas. No sé, creo que tenemos que darle una vuelta de tuerca entre todos. Ahora yo sí creo que todos los partidos tienen que trabajar a una, porque esto no puede ser, porque se va a convertir en una lacra. O ya lo es, pero se va a convertir en más. Doña Guadalupe. Bueno, yo para esto, como tú, pienso que no hay calificativo. Y yo le recuerdo a María Eugenia y a todos los que nos están oyendo, y esto sí es un poco información, que el maltratador tiene ese perfil, es una persona encantadora en la calle, aquello de santo en plaza y diablo en casa. O sea, que no tuviese perfil de maltratador, yo lo dudo mucho en cuanto a aquella paliza que le dio a ella y al novio, y luego ella hizo muy mal en no denunciarlo, porque herramientas hay, prevención hay, y nos tenemos que agarrar de esas herramientas. Lo que muchas mujeres tenemos el problema es, ay, es el padre de mis hijos, y en ese momento es un maltratador, y en ese momento la mujer sí tiene que apartar el apego y cosificar a esa persona y poner que esa persona es esa cosa que ahora mismo que le está haciendo daño, y que el segundo paso es hacerle daño a sus hijos, y entonces ahí es donde tiene que parar. La víctima tiene que poner un freno desde que ve un resquicio, y ya la justicia dirá si fue verdad, si fue mentira, pero por lo menos le da un apercibimiento, digamos, ¿vale? Porque yo no entiendo por qué esta señora no lo denunció cuando la arrastró, cuando le pegó al novio, porque ella tenía una relación. Tampoco entiendo por qué esa noche ya no denunció y esperó al alba para denunciar todo esto. Tampoco entiendo a la novia de él por qué a las 5 y pico de la tarde, cuando abre el sobre y entiende o supone que él no iba a devolver a los hijos, a las niñas, perdón, ¿por qué no lo dice? ¿Qué quiero decir con esto? Que es una cadena de errores de mujeres antes de que él, un hombre, dé muerte a esas niñas. Porque yo creo que si la novia actúa a las 5 y 20 de la tarde cuando abrió el sobre, quizás lo hubiesen detenido, y si la madre de las niñas actúa antes, también lo hubiesen detenido, porque él estaba en el puerto y la policía estaba hablando con él por teléfono. Estas son interpretaciones que a lo mejor no hubiese pasado, pero lo que quiero decir es que cuanto antes actuemos, mejor, porque tenemos ahí herramientas para hacerlo. Llevamos años, como hemos hablado aquí 40.000 veces, luchando por esas herramientas que ahora tenemos al alcance de la mano y que ahora mismo podemos manejar, y que muchas veces las víctimas desgraciadamente no manejan. Estoy de acuerdo contigo en eso de que ahora quieren tacharlo de loco, y lo que están haciendo es, yo creo que se equivocan, que esas personas no creo que estén locas, yo creo que más bien son psicópatas, porque además tienen la secuencia grabada de cómo dar cada paso para dar muerte a unos inocentes, porque eran niñas inocentes que no tienen culpa de nada, y además no tienen protección de nadie, sino de esa persona que ella ve como un Dios porque es su padre, y que en ningún momento va a pensar que le vaya a causar un daño e incluso la muerte, ¿vale?
Y eso es terrible, terrible. Yo no quiero ni pensar la muerte que esas niñas han tenido, tanto como esa señora que también ha matado a su hijo y que tampoco es entendible. Ninguna muerte de un niño, ninguna muerte es entendible, pero de los niños a mano de los padres, muchísimo peor. Yo lo que entiendo es que si se tacha a esta persona de loco y a todos aquellos que den muerte a sus hijos, no estando, lo que hacen es un agravio comparativo con esas personas que verdaderamente tienen una enfermedad mental. Y que yo creo que estas personas que actúan de esta manera fría, calculadora y tan meticulosamente para hacer daño primero y matar después, tienen una especificación mucho más allá de llamarlos locos. Doña Fabio. Yo sí que me ha parecido algo de lo que ha dicho Guadalupe, que yo no malinterpreto, porque yo creo que, pero sí que puede malinterpretar la gente que está en casa escuchándonos, que culpabilizar a la mujer de lo mínimo, yo creo que es un error. Yo no estoy Yo creo que es un error, porque cuando hemos dicho la novia que abrió el sobre, pues quizás hasta ahí podría pero me explico. Y luego espera, para que no se malinterprete, yo no las estoy culpabilizando. Estoy diciendo que son víctimas de no actuar a tiempo, que tienen las herramientas, pero que es que pueden el único actuar. culpable aquí ha sido el asesino, indudablemente, que es él. Indudablemente. Yo, afortunadamente, y probablemente la mayoría de las que estamos hoy sentadas aquí, jamás hemos sido víctimas de violencia de género. Pero sí que es verdad que yo, como concejala que lo he vivido, esas mujeres viven es muy fácil hablar en una tertulia de cómo sufren, cómo se llega a ese punto. Sufren, primero, la mayoría de ellas un sometimiento. No sé. El maltratador tiene un perfil que va trabajándolo y la va haciendo sentir culpable de que toda esa situación que se está generando de violencia es culpa llega hasta ese punto, tiene ese poder de influencia sobre esas mujeres, y está claro que algo está mal en la sociedad, algo está fallando. ¿Qué está fallando? Pues primero que la denuncia tiene que ser inmediata, desde el primer bofetón, desde el primer tirón, la denuncia es que es inminente, No es que tiene que ser, pero ya no por protección a ti, que muchas de ellas están solas, ni siquiera tienen hijos, tienen que protegerse a sí mismas. Y un hombre que ya tiene ese perfil desde el inicio, o que tiene un día esa salida de tono, que muchos dicen, no, fue solo un bofetón. Perdona, fue un bofetón y fue el punto de inflexión, y ese tiene que ser el punto de inflexión de denuncia. Y además de no quitársela, y además de mantenerla. ¿Por qué? Porque no solamente te salvas a ti, sino salvas a las posibles mujeres que este señor pueda tener en un futuro. Y que hemos visto, desgraciadamente en la historia, que algunas han sido valientes, han denunciado, y luego cuando han tenido una segunda pareja, pues actúa de la misma forma, porque es su perfil agresivo, maltratador, dominante, y todo lo que vemos a día de hoy que está ocurriendo en esta sociedad. ¿Qué está fallando? Primero eso, que la mujer, hay que animarla, hay que protegerla, hay que apoyarla, desde el entorno familiar, desde el vecinal, desde un vecino que escuche cualquier tipo de violencia, pues tiene la obligación. Ya no es que no, yo no me quiero meter, hay mucha gente, yo me he visto implicada en cuestiones de meterme en cosas que nadie me llama, pero es nuestra obligación como sociedad de proteger a aquel que no tiene el poder de protegerse a sí mismo, o la valentía para protegerse a sí mismo. Y hay que poner más herramientas. Yo creo que aquel día hubo una cadena de errores enorme, porque su madre sí que es verdad que en un principio acudió, quizás hasta antes de que las niñas estuvieran muertas, pues a poner en alerta de que el padre había dicho que no le iba a entregar a sus hijas. Desde ahí, y con el perfil que tenía él, y escuchándola quizás, a lo mejor un psicólogo, y poniendo en ese primer momento un equipo a su disposición, pues podía haberse evitado. Yo creo que la muerte de las niñas quizás no, pero sí todo este sufrimiento que ha tenido esta madre durante este mes y algo, que es terrible, porque además el modus operandi que ha tenido ha sido descabellado, ha sido un hombre sin alma, que yo creo que no está loco, ni creo que sea un psicópata, porque un psicópata también tiene, de alguna forma, está cualificado
como loco, como una persona que no está bien de la cabeza. Ni siquiera eso, estaba premeditado, él quería hacerla sufrir de por vida, que no encontrara a sus hijas. Y esa parte, cuando un padre llega a ese punto, uno dice, en la sociedad está fallando algo, pero está fallando una cadena de cosas impresionantes que nos llevan hasta ese punto. Y es un análisis que quizás no nos toca a nosotros porque no somos expertos, pero que hay que hacerlo en profundidad y que los partidos deben de poner como punto, pero inmediato, rotundo y de trabajo, y además que se pongan todos a una, el trabajar en las medidas contra la violencia de género, violencia vicaria, y poner no solo las medidas, sino la protección, que muchas mujeres a día de hoy todavía se siguen viendo desprotegidas y siguen pensando que si salen de sus casas o si dejan a ese maltratador, pues qué va a ser de ellas, cómo se van a ver en la sociedad, cómo se van a defender económicamente, socialmente, pues todavía se siguen sintiendo así. Y porque todavía faltan herramientas en ayuntamientos, que son la primera puerta en la que toca el vecino, siguen fallando herramientas ahí también en los servicios sociales de los ayuntamientos. Y eso lo sufro yo a diario, porque lo vivo con ellas, con muchas de ellas que hablo, porque parece que algunas, y es duro lo que voy a decir, en muchísimos casos van a pedir limosna. Y creo que fallan muchísimas cosas que todavía hay que trabajar duramente para que ellas se sientan protegidas, para que se sientan útiles y para que sientan que cuando dejan a ese maltratador no están solas y que se sientan acompañadas en ese proceso y protegidas, porque sabemos que el maltratador, una vez esté lejos con órdenes de alejamiento y con todo, siguen viendo a ella como un objeto que es de su propiedad y que de alguna forma, de una u otra forma, la tienen que destruir, y eso lo estamos viendo a diario. Doña Isabel. Bueno, condenar la violencia en todos los sentidos, de una parte y de otra, desde luego, de mujer a hombre como de hombre a mujer. Vale. Eso es condenable, el Código Civil lo contempla y es condenable, no es discutible. Vale. Si bien la violencia de género tiene unos componentes totalmente diferentes a otros tipos de violencia, como puede ser la intrafamiliar, la filioparental también, de hijos a padres, y esta en este caso, que es la violencia hacia las mujeres por criterios machistas, que se basa en condicionamientos de superioridad del hombre frente a la mujer. Cuando se han creado patrones, lo más seguro en su más tierna infancia, donde el hombre ejerce poder sobre la mujer y la mujer a su vez ha aprendido patrones de sumisión. Vale, hombre, tú en primera instancia te van a dar un bofetón y tú le paras los pies y vas a la comisaría de policía. Eso, pero es que claro, la violencia de género no funciona así. Es lo que hablaba, tiene un La trabajo. violencia de género tiene un proceso que es de desestabilización emocional de las mujeres, de creerse, de alguna manera, cuando viene la primera torta, ha habido ya muchas humillaciones por el camino, muchas desmotivaciones, muchas bajadas de autoestima para que ese primer cachetón se lleve y se soporte y no vaya a la comisaría corriendo. Por lo tanto, hay que entender los procesos psicológicos, porque claro, la violencia de género no es de un año, es hasta de 10 años. El iceberg que tenemos ahí es que una mujer padece violencia en los hogares cuando viene a denunciarlo, cuando ha pasado 10 años de eso. Y porque además ha visto que ya sus hijos empiezan a ser maltratados también, que es cuando la mujer toma una determinación. Y eso funciona, generalmente es así. La mujer, estoy completamente segura que no vio que el tío iba a matar a sus hijos, faltaría más. Faltaría más. Es más, de alguna manera el componente psicológico que se le mete en las mujeres es justificado. Justifica aquellas acciones que ve como normalizadas, entre comillas normalizadas, porque es de lo que ha vivido. Seguramente no era la primera vez que se llevaba a los niños, seguramente que no era la primera vez que incumplía, seguramente que los llevaba a veces tarde o que amenazaba con ellos, pero nunca había pasado nada, ni ella tenía el temor de que pasara nada, porque seguramente si tuviese ese temor no lo hubiera dejado, seguramente no, convencidísima. Lo que pasa es que hay unos componentes de aminoración, que es lo que le decimos nosotros a las mujeres. Ojito,
que tú te crees que esto va a cambiar, y no cambia nunca. No, a ningún maltratador cambia jamás, es decir, hace penas en la cárcel, vuelve y sale y vuelve y coge a otra mujer y actúa de la misma manera, porque es un patrón psicológico ya aprendido desde la más tierna infancia. Hablabas de los apegos, que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con que en una sociedad permisiva como esta ya empezamos a no poner límites a los niños. Los niños nos malcriamos. A ver, ya en una familia cuando se separan los otros uno con otro, ya venimos a otras cosas, ¿vale? Cuando se separan, quieren agradar tanto al niño para conquistar su cariño en una separación, y uno le regala una cosa y el otro le regala otra más grande. Y el otro le se vuelve más permisivo para que el niño no me deje de querer. Y así hacen monstruos. Mi hijo es mi niño es mi amigo. No, señor, tu niño no es tu amigo, tu niño es tu hijo y tienes que educarlo, y tu hijo casi que te tiene que odiar. ¿Por qué? Porque eres el que pone límites y órdenes. Pero claro, es que y los psicólogos decimos una y otra vez, ponle límite, pon límites. Este señor lo tenía todo en la vida. No, porque es que estamos viendo, y esto nos hace enseñar, que la violencia de género está en todas las clases sociales, desde las personas más humildes hasta las más que tienen dinero, desde un médico hasta un político puede maltratar a una mujer. No tiene nada que ver su situación económica, tiene que ver con qué le damos a ese niño cuando está creciendo, y hasta qué punto le permitimos, y hasta qué punto no lo dejamos frustrado, porque ya es que un niño no se puede caer ahí para adelante, porque se amarga para toda la vida y le crea un shock. No, señor, el niño tiene que caerse, aprender a levantarse y hacer sus propias defensas. Pero claro, una sociedad que lo permite todo, que lo da todo, que viene el niño y le pone la máquina allí y se olvida. ¿Para qué? Para que no me moleste. Metemos al niño en psicoactividades. Eso no quiere decir que todos los niños que hagan, pero sí que es verdad que si vamos a la fuente, tenemos que empezar a poder saber que hay que poner límite a los niños, que la educación, no la educación del cole, que es importante, la educación de casa, de los padres. ¿Cuántos padres van a escuelas de padres? Ninguno. Cuando las asociaciones de padres y madres realizan actividades para los padres, ninguno va. ¿De qué nos extraña entonces? Si queremos tener el chiquillo como el niño llavero, ese que llega a casa, que se mete en casa y que coge la maquinita donde coge videojuegos que son violentos, donde mata ancianitas o donde mata mujeres. Pero que le estamos enseñando, un niño reproduce y cuando se hace mayor es de lo que ha vivido con normalidad. Por lo tanto, primero, la violencia de género, las mujeres no la ven venir. Generalmente hay muchas mujeres que siguen un patrón que es de sumisión, de creer que de alguna manera va a baja autoestima, todo eso. Pero además han aprendido en casa que las mujeres son para el hogar, para guardar aquella cruz de toda la vida. Todavía se sigue dando. Lo peor es que ahora el machismo se disfraza de otras cosas. Ahora tú vas a los institutos y ves redes sociales donde cosificas a las mujeres, donde el reclamo es ver más culo. ¿Es o no es? Y más me gusta. Donde el reclamo es, déjame las contraseñas, porque si tú me quieres, me tienes que dejar las contraseñas. Eso que me tienes algo que fiar. Y la chica cede. No, yo no tengo nada que ocultarte. Y le da las contraseñas. A partir de ahí, es decir, no se sienten alarmas. ¿Por qué no se sienten alarmas? Porque los padres seguramente no hemos transmitido que hay alarma. Y claro, ¿eso cómo se ataja? Pues hay que verlo desde los padres, yo creo. Desde que hay escuelas de padres, hay incluso actividades para padres. Eso se ha dejado. Pues yo creo que es ahí donde nace, padres y madres, ¿vale? Donde nace la semilla. El cole ya tiene afortunadamente mucho bagaje aprendido con todo el tema de trabajar la tolerancia, la educación por la paz, la educación contra la no violencia. Todo eso en los coles se vive. Luego en los patios es otra cosa, pero ¿quién lo enseña? Los maestros, no, lo enseñan los padres en casa, a tolerar, a aguantarte la frustración, aunque si hoy no te puedo dar esto, no te lo doy, y si a lo mejor no te pertenece, pues no te lo he gastado, pues no te lo doy. Es decir, pongamos límites. Si no estaremos educando el día de mañana, pues a lo que estamos educando, lo que vemos, de vez en cuando sale alguno. Y este concretamente lo tenía todo. No toleraba no tener a su mujer, porque lo tenía todo.
Él no todo tiene un soportaba precio. que le dieran un no. Y entonces los hijos eran una cosificación, no había aprendido en su vida a negarse. Y si tenemos que echar culpas, que la culpa la tiene el agresor, tendremos que echar culpas a ver por qué no hay esos apegos seguros que se forman en la más tierna infancia y por qué una persona tiene ese apego tan desorganizado que es capaz de no ver como un apego sus propios hijos. Que como dices tú, María Eugenia, como dices tú, la parte más fundamental, lo que aquello instintivamente nos lleva a proteger, tanto a hombres como a mujeres, instintivamente, en un plano o en otro, pero ni es más ni menos que una mujer o un hombre. Y en el caso de la mujer que ha matado a su hija, es desnaturalizado, la propia naturaleza te dice que eso no es así. ¿Hay animales que matan a sus crías? Sí. ¿Hembras animales que matan a sus crías? Sí. Ahí habrá que ver qué componentes ha llegado para evitarlo, porque desde luego son cosas distintas, en el sentido de que nacen desde otra falta de atención, es decir, de lo que se aprendió desde pequeño. Porque lo natural es preservar la cría. Eso es lo natural en todos los casos, hombres y mujeres. Yo cuando decía que faltaba desde la educación, yo no creo que nos falte, creo que falta trabajar dentro de un IES, de un colegio, la educación para la paz, la tolerancia, el día de la violencia de género, eso se trabaja y se trabaja en la semana, y se trabaja, y estoy yo y lo sé decir. Pero creo que a lo mejor lo que haría falta, yo estoy completamente de acuerdo con que la educación empieza en casa. Yo no puedo enseñarle a mi hijo que se comporte de una manera si yo no lo educo para que se comporte de esa manera. Evidentemente la educación empieza en casa y muchas veces, a veces nos da vergüenza o nos da... yo qué sé, a veces cuando tú le dices a una persona tienes que ponerle límites a tu hijo, la gente está muy permisiva, quiere pasar, pero a veces hasta incluso vemos mal el niño que hace, no pasa nada en absoluto, porque si el niño hace mal y tú le tienes que dar una torta en el pompi, entiéndanme bien, por una torta en el pompi, no mata al niño, sino el niño hace algo mal, le das una torta en el pompi, entendámonos por torta en el pompi. No quiero decir que vaya a matar al niño, eso lo hemos perdido, estamos como que los queremos, no queremos como castigar, o sea, o como ponerle el límite de decirle desde su más tierna infancia esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto tienes que hacerlo, tienes que tratar con respeto, es lo que acabas de decir. Hay muchos niños que no saben, no tolera. Oye, yo iba a mi casa con 3 suspensos, con 4 me llevaba la del calamar, me gritaban, me decían que no tenía que estudiar, que tal, que cual, no pasaba nada en absoluto. Yo no me encuentro una persona deficiente emocionalmente porque me haya llevado alguna vez una bronca porque no estudié o porque suspendí. A hoy por hoy hay niños que lloran porque no toleran, ya no solo no suspender, no toleran que saquen menos de un 8 o menos de un 9. Entonces, todo eso es lo que yo estaba diciendo, hay que trabajar desde casa, pero también hay que trabajar quizás un poco más en los ambientes donde no al niño pequeño, que ese es el que trabajamos de casa, en los IES habría que trabajar cuando ya estamos más en secundaria, cuando ya estamos esos ratos del tutor, las tutorías que se trabaja, pero quizás ver películas, ¿sabes? Hacer ciertas actividades que tal. Luego, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo con respecto a lo que decías de que es algo que se crea desde dentro y que el maltratador tiene un perfil y que no lo coge, pero yo no me gustaría echarle, ni muchísimo menos, yo no culpabilizo a ninguna mujer, pero creo que nosotras, las mujeres, las que entendemos un poco o nos hemos dedicado pues a defenderlos en los juzgados y eso, muchas veces nosotras damos consejos y ellas no los oyen. Muchas veces cuando nosotros ponemos órdenes de alejamiento o la han puesto y nosotros hemos estado delante, les explicamos, oye, miren, no la transgreda usted, no la quebrante, la quebranta ella en vez de él. Pero hay que trabajar psicológicamente, que eso no es... No, pero me refiero que desde el punto de vista, por eso digo que hace falta, cuando yo digo, no quiero decir, Guadalupe, que no considere, porque sería... No sería justa si dijera que no existe herramientas. Considero que hay herramientas, pero que hay que perfeccionar las herramientas. Ya llevamos muchos años
con la ley, sabemos dónde podemos implementar, creo yo, es lo que yo creo, que deberíamos de implementar algunas de las herramientas. Lo que tú acabas de decir, sería bueno que a esta señora pues hubiese en juzgado o hubiese cerca gabinetes psicopedagógicos que las ayudaran, a la vez de que tú le informas, le dices y además la ayudes psicopedagógicamente a esta persona para que aprenda que aquello que están haciendo es una conducta mal. Yo conozco mujeres en consulta que han estado a mí, que cuando tú les dices, tú eres una mujer maltratada, es como, ¿yo? No. No lo saben, no lo aprecian. No saben que son mujeres maltratadas. Por eso y te están contando una historia y tú dices, usted es una mujer maltratada. O chicas jóvenes, es decir, yo, a ver, he tenido en consulta chicas jóvenes que dicen, no, es que me va al gimnasio a buscar, por la mañana me llama a media mañana, me llama a mediodía, cuando salgo me pide una foto del instituto, una chica, para que sepa que estoy saliendo del instituto. Se preocupa porque eso lo normaliza y por eso le falta algo, implementar por eso cosas. Digo que hace falta herramientas, que el acompañamiento es vital, porque en muchísimas partes de ese proceso se sienten solas, vulnerables, y son tan vulnerables como lo que decía Isabel. Es tan sencillo como que normalizan aquello de que le estén continuamente preguntando, controlando. No, es que se preocupa por mí, es que quiere saber dónde estoy, si estoy bien, si estoy mal, y esa parte es complicada y por eso hay que darles acompañamiento, asesoramiento y además tutela, más tutela, que estén ellas luego de alguna forma más vigiladas. vigiladas. Sabe cómo jugar. Hombre, decir, por supuesto. A ver, tus amigas se ríen de ti porque vas con tus amigas. Tu madre habló mal de mí, ya eso no es el caso de incluso hombres casados con mujeres casadas. Tu madre habló mal de mí, eso es que no le gustó, ¿para qué ibas a irla a ver? Tú quédate en casa, pues yo no entiendo por qué si tu madre que nunca le gusté ni quiso que me casara contigo. Son frases. Esas amistades hechas. No te convienen. Pues no, el maltratador va aislando a la víctima, la va dejando sola y acorralada. Y incluso la víctima va a pedir consejo a su madre o a su amiga y la amiga le dice, pues déjalo, no sé qué, pero ella vuelve, entonces pierde a la amiga porque ella dice, ya gasté ese cartucho, ya no puedo ir ahí. Y nosotros también tendemos a culpabilizar, es decir, ¿por qué volviste? Si sabías el caso, pero vuelve porque hay un apego emocional a esa persona. Y eso, desactivarlo no es tan fácil. ¿No? Hemos dicho muchas veces aquí en esta tertulia, ella no porque no hemos coincidido con ella en esta, pero hemos coincidido muchísimas veces las tres en estas tertulias, en que es muy, muy, muy importante en que haya especificaciones en los abogados, en los jueces, en las policías, que haya especificaciones, personas perfectamente formadas para todo tipo de circunstancias de estas. Porque lo que tú no puedes permitir es venir ya maltratada, humillada, vejada y amenazada de muerte y que un juez se ría de ti. Y hoy, por ejemplo, pedir el divorcio sin que haya ninguna prueba psicológica, pero que tú sabes que te está agrediendo, te está humillando, tú pedir el divorcio son 3 meses de convivir con esa persona, siempre que no haya violencia de género. Claro, una mujer que no es consciente de que es víctima de violencia de género, quiere el divorcio, tiene que convivir como mínimo, y eso pensando que es un divorcio de mutuo acuerdo. Y si no tiene 3 meses, y si no 1 año, es decir, que cuidado con esas cosas, porque eso pasa a día de hoy, a día de hoy pasa. Te lo puedo decir porque hasta la semana pasada el consejo que le dio la abogada a mi persona que tal, porque yo cuando estoy hablando, te estoy hablando de un caso en particular, 3 meses, 7 mutuo acuerdo de convivencia, porque no hay violencia de género ni nada, y la casa es la misma para él que para ella, que me parece bien. ¿Y por qué se tiene que ir uno y no el otro hasta que no lo diga un juez o se pongan de acuerdo ustedes? La convivencia de 3 meses y hasta 1 año
si no tienen mutuo acuerdo. Perdona, vamos a perdona, ¿quién le informó de eso o quien le han informado de eso? Le ha informado mal, porque la ley del divorcio express permite Esa que pensaba yo, te correctamente. permite casarte hoy, y yo he divorciado gente que se ha casado hoy Sí. y pasado mañana se ha divorciado. De A los mutuo 2 días. acuerdo. De mutuo acuerdo, de todo, mutuo de acuerdo. todo, de todo, hasta contencioso. Yo te Porque- digo el consejo, y si no, te digo. Vamos, habrá un abogado María y Eugenia, habrá y si no te abogado, digo, Pero volvemos es lo que otra te digo vez yo, a hay la de todo. formación. Habrá que- Hay de Claro, todo y hay diciendo- personas Claro, Guadalupe. pero yo te digo que habrá abogados y abogados, pero que con la ley del divorcio express, es que de hecho un juez, tú vas a divorciarte y tú le dices al juez, es que yo no me quiero divorciar, estamos hablando de un contencioso, importa. y le dijo el juez a la señora, a mí me da igual lo que usted quiera, Quiera o no señora, quiera. este señor, el divorcio existe en España y este señor ha pedido el divorcio de usted, con lo cual, quiera usted o no quiera, este señor sale de aquí divorciado, porque Yo te no es digo necesario. lo que ha Bien. pasado No. la semana pasada. Por No te eso- y te estoy hablando de un caso concreto. Doña Guadalupe. Es lo que hablamos. Yo también cuando te digo lo del juez, te hablo de un caso concreto. Porque ya es, vamos a ver, ya es muy difícil ir a denunciar al padre de tus hijos. Ya es doblemente difícil que tú le digas a tu hijo, voy a ir a denunciar a papá, tú me acompañas porque tú oíste que me amenazó de muerte. Y el niño te diga, no mamá. Y tú entiendas que tu hija no quiera ir a denunciar. Claro. Y entonces tú apartas. ¿Vale? Y tú le dices, vale, mi hijo, yo te entiendo. Y esto estoy hablando de un menor. Ya tú vas allí desalmada. ¿Vale? Y tú te pones ante un juez que para ti te han enseñado además que un juez es la máxima autoridad. Y que un juez se ría de ti diciéndote, y cuando él la amenazó de muerte, ¿cómo sabe usted que no era una broma? ¿Cómo te quedas tú? Cuando la abogada que está junto a ti, que es, te la mandan, o sea, es De oficio. de oficio, perdón. Porque esas señoras no tienen para pagar muchas veces un abogado, y aquella señora se queda callada. ¿Por qué no defiende? Y le pregunta a ese señor qué desacato ha cometido la señora para pedirle, por ejemplo, que se quite la gafas de aquí. Quítese las gafas de ahí. Y te quedas tú así. Le estoy diciendo que se quite la gafa de la cabeza. Eso no es una humillación de parte de un juez a una víctima. ¿Y qué hace una víctima allí? Se echa a llorar cuando sale porque no solo la ha humillado el marido o el ex marido, la ha humillado el juez que supuestamente tenía que protegerla. Bueno, tiene forma. Eso está pasando en España y eso no es un cuento, eso es una realidad. Y por ahí tenemos que empezar, y lo he dicho aquí 40.000 veces. La justicia será una, pero es interpretativa según la clase de hombre que esté bajo ese concepto de juez. O mujer. En la judicatura, pero yo te voy a decir una cosa más. A la señora que le ocurrió eso con eso, y que el juez le dijo a la señora, quítese la gafas de aquí, el error no es del juez. Es de la abogada. El error es de la abogada, porque cuando entró esa abogada contigo, que yo he ejercido muchos años, yo sé que mi cliente cuando entra a una sala de juicio no puede llevar chicle, no puede, son una serie de normas que tú tienes. ¿Y no puede eso- llevar una gafa en la cabeza? En la Un cabeza chicle, no te las quitan. un Y no chicle, puedes llevar sombrero, un no puedes chicle llevar yo no entonces, entiendo. ¿Quién es? Un sombrero yo no entiendo porque para dice juzgar, gafa, no, porque pero dice una no, gafa, porque ellos lo consideran como si fuera una falta de A su respeto. propio criterio. No, a Es su que criterio esas no están escritas como Falta de respeto, dice. nosotros tenemos unas normas, ¿vale? Lo que te Vamos, digo, ¿por qué no que coge una mujer trata con carácter y le dice no me quito las gafas? ¿Por qué no se me están juzgando las gafas que tengo en la cabeza? no, Aquí venimos a hacer otra cosa. pero eso Vamos no a te ver, pasa, pero dueña. escúchame, Una pero mujer eso no con te pasa en un carácter- juzgado de mujer, No te eso pasa. no te Claro. pasa en un Eso juzgado te de mujer pasa en solamente. un juzgado de Bueno, una en víctima. cualquier juzgado, Si le pasan eso, yo lo que sí... No, te pasa en cualquier Antes, juzgado, en eso en un juzgado de Guadalupe, mujer cuando sola hablabas no. de que ustedes Algunas habían normas visto son en otros tan debates y yo no, estúpidas. yo Pero es que es coincido la con de ustedes respeto, es que en no, que yo no efectivamente coincido. falta formación. Falta. Y de ahí las Falta. herramientas que hablamos. Falta. Por eso, ¿Sabes lo que antes te digo? hablaba de Lo las han herramientas, puesto así es vital. por tal. Herramientas El que en los juzga colegios. eso es capaz de juzgar un vestido. si que no hablan le todas gusta o juntas, lo que sea. Herramientas en los colegios, herramientas en los juzgados, herramientas, lo que decía, ¿por qué aquella tarde con esa cadena de errores, pues enseguida no se puso a un equipo a trabajar con esa madre, a escucharla, a ver qué estaba pasando, cuando se le detuvo después, porque ya no había conexión
entre unas fuerzas y otras, o sea, ¿por qué las alarmas no saltaron antes? Que como dije, a lo mejor no hubiesen salvado la vida de las niñas, pero sí esta agonía. Sí que es verdad también que yo digo, en los colegios, dicen, no, en los colegios se dan charlas, se dan un montón de cosas. Se sigue sufriendo a día de hoy bullying. Y muchísimas veces el bullying, cuando se sufre, el que tiene que abandonar el colegio es el acosado. Y no el niño que acosa, el niño que agrede. Y seguramente que ese niño que agrede ya es un indicador de que en la casa algo anda mal, en la mayoría de los casos. Entonces ahí ya se tiene que actuar. Entonces por eso digo que es importante que todas esas herramientas de alguna forma se unifiquen. Yo creo que sí hay herramientas, pero no hay un criterio continuo. No, tenemos que marchar, el tiempo se nos ha ido volando. Y vamos a hablar de la luz. Y se nos quedan muchas cosas. Lo de la luz, si hablamos hoy, nos vamos hasta las 5 de la mañana. Apaga la luz, vamos, dice está en posición de control. Apaga la luz. Ya no de la luz, Doña Fabiola, doña Isabel, doña María Eugenia, doña Guadalupe, gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo. Se nos quedaban temas pendientes sobre la mesa y vamos a hablar de la subida de la luz y subida de impuestos. Esto da pie, que volvamos nuevamente, porque la luz va a seguir subiendo y los impuestos también. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.